Amigos, estamos con el comandante general de la Policía Nacional del Perú, el general Víctor Sanabria. Él tiene 38 años de servicio a la institución policial y es un hombre muy querido y muy respetado. Él, como militar en actividad, como policía en actividad, habla de hechos y sobre hechos puede hacer todos los comentarios, pero él no especula. Pero nosotros sí podemos especular. Y yo no sin comprometerlo a él. Sin comprometerlo, por supuesto. Tampoco puede hacer comentarios de uno en político. Quiero hablar sobre esto que yo llamo un gigantesco muñecón que ha construido, diría la prensa caviar, ¿no? Y los enemigos que se ha ganado el ministro del Interior por tener una posición clara frente a esa misma prensa, ¿no? Que se ha convertido en el enemigo público número uno. Y la manera que han encontrado de agigantar un problema y endosárselo a él, como a la propia presidenta, es el tema del cofre, ¿no? Fíjense ustedes. O sea, el auto presidencial. El auto presidencial. El cofre al descubierto, dicen, ¿no? Mire ese titular, el cofre al descubierto. Confirman que el vehículo presidencial estuvo en el sur, zona en la que presuntamente estuvo escondido Vladimir Cerrón. Entonces, el ciudadano que pasa ve este titular, ajá, listo, se comprobó, efectivamente, ahí hay una foto, pasó el carro por esa zona. Lo que no dicen es que el carro pasó entre el 24 y el 25 de febrero, un día, y regresó al siguiente día. Y el operativo fue 40 días antes. 40 días antes. ¿Entienden? ¿Cómo se supone que 40 días que va a regresar? ¿A qué? ¿No? La señora se fue a visitar unos familiares, dice. De repente a sus primos, sobrinos, a un amante, ¿a quién le importa? ¿No? Pero tiene derecho a su fin de semana, ¿no? Pero de ellos se han valido para montar un muñecón, pero del tamaño de la catedral, ¿no? Y todos los días están con el tema, todos los días, ¿no? Es impresionante. Ahora, pero César Roja, por ejemplo, que es un periodista acucioso del diario Expreso, dice, ¿cómo así? ¿Ayudas a fugar a alguien 40 días después? ¿Qué locura es esta? ¿Dónde estamos? ¿Por qué hay primeras planas sobre este tema? Absurdo, ¿no? Pero ese es el Perú, pues así se hacen noticias y así se construye el periodismo en nuestro país. La Fiscalía, por supuesto, que participa en el juego, de inmediato abrió una investigación preliminar contra el abogado Juan José Santibáñez, que es el ministro del Interior, por los presuntos delitos de cohecho activo, genérico, encubrimiento real, tráfico de influencias. Esta denuncia sería parte de eso digo yo, de una campaña emprendida por la Fiscalía para tumbarse al ministro del Interior y, de paso, si puede, vacar a la presidenta de la República. Pero que sepan que es una broma de mal gusto, que es una tomadura de mal pelo, de mala data, que es un desprecio a la inteligencia de los peruanos. La verdad no tengo palabras para expresar esta barbaridad, ¿no? Pero en fin, sigue siendo primera plana. Hoy día en algunos canales seguían, Canal 2, Canal 4, Canal 5, el cofre. ¿Qué hacía el domingo? ¿A qué fue? ¿Por qué? ¿Qué cosa es esto? Oye, ¿qué país el que estamos viviendo? Lo que significa haber perdido un poco la autoridad presidencial, ¿no? Porque esa cosa se la hacían a Alan, por ejemplo, y ya sabías a dónde terminaban, ¿no? Ministro, en fin, no le quito, por favor, más tiempo. Ustedes acaban de hacer un gran operativo en 67 penales del país simultáneos. Ya han movilizado, creo, 5.000 policías. Han hecho, claro, muchos descubrimientos delictivos, pero me imagino que detrás de ello hay un mensaje, como decirles a los delincuentes que las cárceles no van a ser ocupadas por ellos para desde ahí planificar sus crímenes. Así es. Nosotros, en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario, hemos llevado a cabo esta operación, que es una serie de operativos que estamos realizando. Un día antes se trasladó a 2 internos del penal de Chincha, que habrían sido los autores intelectuales del homicidio contra una trabajadora del INPE a Chayapalca. Y también se ha verificado en este operativo varios pabellones en los cuales tendría participación algunos internos de estas celdas con bandas delictivas que están generando la zozobra y el temor en la población por las extorsiones que se están
dando a nivel de transportes, negocios y otras actividades económicas que la población lamentablemente se ve afectada. Este mensaje es el principio de autoridad. No puede haber un espacio donde el Estado no ponga el orden. Lamentablemente, uno de los factores de riesgo que tiene toda esta oleada de violencia, que no solamente es del Perú, viene en toda América. Estamos viendo hoy día que Estados Unidos en 2 estados ha generado pena de muerte para la organización criminal del Tren de Aragua, que ha dejado sus tentáculos en toda Latinoamérica con esta actividad muy violenta. No es que tengamos más delitos, sino que los delitos se han vuelto más violentos, por eso causan mayor zozobra y temor en la población. Entonces, esta parte que nos corresponde a nosotros como autoridades jurisdiccionales, el Ministerio de Justicia a través del INPE, el Ministerio del Interior con la policía, estamos copando los penales. Pero también una parte de las autoridades locales que tenemos que luchar contra la informalidad. La informalidad y la ilegalidad es la que genera los espacios para la cobertura criminal. Por eso es el ataque a estas actividades comerciales que no tienen ningún tipo de autorización, este sistema paralelo de transporte, que son los colectivos, los sistemas informales, que con los paraderos fueron ya materia de extorsión hace varios años, y que hoy, que ha ido avanzando este delito y ha llegado a las empresas formales, ya se ha hecho de conocimiento público. Pero ya en los análisis que estamos desarrollando, estas operaciones de extorsión tendrían 4 o 5 años, inclusive estarían bancarizadas, lo que ha llevado a nosotros a ver que los elementos de control financiero parece que a estas actividades no se le está poniendo el control adecuado. ¿Usted siente, a ver, qué cree o qué siente la policía en la tarea que le corresponde respecto de las demás instituciones del Estado? ¿Hay colaboración, hay suficiente colaboración, hay cosas que pedirles y solicitarles? Mire, hay un severo problema que lo tenemos desde hace años, y es que muchas personas comentan sobre la seguridad pública sin conocer los factores de riesgo. Alguien pedía, al igual que en la época del terrorismo, nosotros éramos muy jóvenes, éramos cadetes y salíamos cada uno en un Enatru custodiando el bus para que no se cumpla el paro armado. Hoy, la flota vehicular solamente en Lima supera los 12.000 vehículos. Es imposible. Es decir, es imposible que le podamos poner un efectivo policial o militar en cada vehículo. Claro. Sin embargo, alguien suelta esa idea de decir que es una solución. Pero eso es seguridad del vehículo. Lo que nosotros necesitamos es desactivar las organizaciones y bandas criminales. Y ahí viene su pregunta. Todas las organizaciones del Estado, todas deben colaborar para ello. No puede ser que pidamos a un organismo del Estado los registros vehiculares de la empresa que está siendo extorsionada, nos demore 1 mes, 2 meses. No puede ser que registremos el mismo número telefónico que lo está llamando usted a amenazarlo, a usted, al vecino y al otro, y no podamos bloquearlo. Entonces, yo creo que si, como lo escuchaba al señor Barba decir, es el momento de hacer algo trascendental. Pues todos pongámonos de acuerdo para ponerle brazo duro, no mano, brazo duro, es que todos articulemos y las acciones que desarrollemos sean para finiquitar todas estas acciones. Desde los actos de violencia, que nosotros lo controlamos, acabamos de desactivar 2 bandas en el Cono Norte que operaban contra estas empresas, también llevarlos a prisión, que sea dificultoso que se comuniquen para que mantengan este nivel de extorsión mediante el miedo. Tercero, chocar contra los dineros ilícitos que están generando, no solamente como patrimonio personal, sino también como economías paralelas. Claro. Y esto no implica solamente el hecho criminal de extorsión, sino otras actividades como la trata de personas en el negocio del trabajo sexual, la minería ilegal y nuestro crimen más antiguo, el tráfico ilícito de drogas por ser productores. No es posible que usted vaya a una ciudad y acá a media cuadra hay una farmacia, que todos se enferman todos los días, o es una expresión de lavado de activos. Sí, pues. Entonces es ahí donde todas las organizaciones del Estado debemos alinearnos con ese fin, desaparecer los factores de riesgo que generan la criminalidad. Escuché leo que estuvo en la comisión una comisión del Congreso. Sí. ¿No? Y ahí usted informó sobre el tema del señor Vladimir Cerrón,
Así y es. informó, creo que han habido más de 50 operativos, porque esos operativos se realizan por llamadas que informan o que dicen que en tal sitio lo han visto, ¿no? Entonces han hecho más de 50 operativos y en este sitio está lleno de cámaras. Miren, ustedes en ese operativo, supuestamente donde estaba el señor Cerrón, no encontraron huellas, de video, nada, en lo absoluto. Bien. ¿Cómo fue Nosotros, de todos los operativos, como usted bien lo menciona, hay dos donde hemos encontrado fehacientemente que esta persona habría estado ahí. Uno es el de Huancayo, que ha sido ahora último, que hemos encontrado inclusive indicios de comunicación a través de una computadora, y el que se realizó en Moyobamba, que inmediatamente se hizo el operativo, el señor Cerrón publicó el acta de registro de la vivienda, cuando todavía ni siquiera la habíamos tramitado. ¿Quién la tenía? Solamente el dueño de la casa. Mayor evidencia que eso no había. Claro. Sin embargo, y un poco de hechos, como usted lo dijo, no de subjetividades, cuando se produce la información en la zona sur, se hace cargo el general Arriola como director de investigación criminal, porque 3 agencias de inteligencia peruanas nos dan la misma información. Si 3 agencias de información coinciden, pues hay mayor probabilidad de éxito y se llevan a cabo las operaciones. Y aquí 3 aspectos para descartar, como usted bien lo dijo, ¿no? Primero, que llegamos al lugar 40 días antes, pese a que no habían órdenes de allanamiento, las personas que viven en el lugar, en un 99%, facilitaron el acceso a sus viviendas. Hemos ingresado vivienda por vivienda durante más de 20 días. Segundo, logramos verificar que la fuente de estas 3 entidades de inteligencia había sido la misma persona y había coincidido, supuestamente, que estaba en el lugar Vladimir Cerrón. El general Arriola, junto con todo su equipo, ha tenido acceso a algo que han querido desconocer algunos medios. No solamente el control de los peajes, sino que estas 2 urbanizaciones está completamente vigilada con sistemas de filmación, incluyendo la playa. Entonces, no solamente el posible día que había entrado Vladimir Cerrón, sino una semana antes y hasta 30 días después, eso se ha descartado. Ya, ni siquiera pues entró 3 de la mañana por la playa, si hubiese visto una sombra, ¿no?, que ha ingresado ahí. Claro. Totalmente descartamos, por eso recogimos el servicio de ahí, pedimos disculpas a todas las personas con las cuales hemos terminado y se descartó el hecho. 6 meses después vemos la segunda parte de este capítulo, que vinculan de que el vehículo de la presidenta estuvo ahí, que se fue hacia Ica. Se ha determinado también que el vehículo nunca salió de la jurisdicción de Lima. Sin embargo, nadie se rectifica de decir que ese vehículo fue a la zona de playa y regresó al día siguiente. En ningún momento pasó hacia el lado de Ica. Porque, vuelvo a reiterar, toda esta información es comprobable por las cámaras de video que hay de la zona de vivienda, de la misma Panamericana y del consorcio que da mantenimiento a la vía. Entonces, filmando constantemente. No podemos, por eso que también está perennizada la presencia de los vehículos, porque justamente hay cámaras en toda esta zona. Claro. Ya le hemos dado la información nosotros al Congreso verbalmente y le hemos hecho el informe también detallado con todas estas acciones que hemos ido verificando. El problema que tenemos en el Congreso, nosotros hemos sido por mucho tiempo congresistas general, es que nunca faltan los payasos, nunca faltan los robacámaras, nunca faltan los que agarran cualquier acontecimiento que la prensa quiere para poder sacarle provecho político, ¿no? Porque había un rey que decía un caballo, mi reino por un caballo. Aquí lo que tenemos son políticos que dicen, no, mi vida por una noticia, mi vida por un estelar, ¿no? Entonces, ese es el problema del Congreso. Entonces, la prensa les pone un tema y de inmediato se suben a ese mismo tema, así sepan con toda claridad que es un disparate, ¿no? Pero así es. Por ejemplo, este operativo, descartado completamente que haya estado Cerrón ahí, pero siguen con el carro, con el cofre que llegó, que pasó. Es una locura, Rafael, es una locura, ¿no? Pero esa es la prensa que tenemos. Por eso es que se han desprestigiado tanto y por eso es que la gente no les cree, ¿no? Sí, pues. Que continúan en eso. Bueno, ¿qué más? Sí, igual hay una corriente, como ustedes lo mencionan, dice la criminalidad se ha disparado. Entonces han interpelado al señor ministro, nos han pasado la interpelación y yo con sorpresa veo, como usted bien analiza, que analizan el periodo 2022, 2023, 2023, 2024. El mismo periodo de tiempo, de enero a junio. Y se ve que es 27
27.07. Y sin embargo, el año anterior es 22-27. Entonces, ¿cuál es el que se disparó? ¿Los 5 puntos del 22 al 27 o el 27.1 a 27.07? Claro. Y está en la primera hoja de la interpelación. Parece que no ha leído o no ha analizado correctamente el INEI. Bueno, yo le voy a decir una cosa, general. Dígale al ministro de mi parte una cosa que aquí repetimos con frecuencia y que además lo hemos experimentado. La interpelación en el Congreso, para un buen ministro, en realidad es la mejor entrevista que le pueden hacer. Porque le envían las preguntas por adelantado, uno va al Congreso y lee las respuestas que ha preparado. Los congresistas realmente no saben del tema, o saben mucho menos que el ministro, por supuesto, así que es una ocasión para que el ministro se luzca. Así que ni se preocupen del tema. Oye, pero esto es tan... Mira, tú no te quejes, tú a Rafael Rey, el periódico supuestamente más serio y más respetado del país. Ah, sí, claro. Le inventaron una entrevista. Con preguntas y respuestas. Con preguntas y respuestas. Y se negaron a rectificar. El Comercio. ¿No? O sea, ya pues, ¿no? Si eso hace el Comercio, ¿qué pueden hacer los demás? Pues, hombre, ¿no? O sea, ¿no? Es decir, tienen su agenda. Y cuando ellos marcan su agenda, buscan los políticos adecuados que responden a esa agenda, ¿no? Y pican con mucha rapidez. Por ejemplo, al presidente de la Comisión de Fiscalización lo llamó una mujer X, ¿no? Que se un hombre. Y le dijo, ¿sabes qué? Lo llamo de parte del ministro del Interior para concertar una reunión privada entre los dos. Un disparate, pues, por donde lo mires, ¿no? Sin embargo, este parlamentario se tomó en serio y convocó a la prensa, denunció el hecho que el ministro había querido concertar. ¿Cómo así se puede hacer noticia? Pero la hacen y finalmente logran lo que quieren. ¿El titular? Sacar su rostro en los medios de comunicación masiva, ¿no? ¿A costa de qué? ¿Qué le importa a quién, no? ¿A costa de qué? Estas actividades que se dan lamentablemente no hacen un reconocimiento al duro trabajo que hace la policía. Nosotros este año nada más tenemos 11 policías fallecidos en balaceras, más de 50 efectivos heridos. Entonces, ¿cómo usted le dice a 140.000 efectivos que el trabajo que hace diariamente no se vea reflejado en lo que las noticias propalan a diario? ¿Alguien se ha puesto a analizar cómo mejorar la moral de la policía si no tenemos el respaldo que nos diga, oye, están haciendo el mejor esfuerzo? Correcto. Han detenido 67 sicarios, hemos detenido 67 sicarios. Estos sicarios, por lo menos de lo que hemos tomado conocimiento, cada uno 3 personas por lo menos ha matado. Entonces, de las más de 1000 muertes violentas que tenemos, estos son autores de casi 2/3. Y eso es un éxito. Miren, a nivel internacional, las policías de nuestro país vecino se preguntan cómo hemos hecho para detener tantos líderes del Tren de Aragua y de tan importancia que Estados Unidos ha pedido la extraditación de 2 de ellos que están en Chayapalca. Entonces, ese es un trabajo fofo, inútil, con falta de profesionalismo, o en algún momento alguien tiene que decir, bueno, gracias señores policías profesionales por su esfuerzo, su dedicación, su sacrificio, continuemos en esa senda, que es el apoyo que necesitamos para capturar más bandas, para podernos enfrentarnos en la calle. Pero no, pues ahí le damos duro a la policía, ¿no? Parte de la inseguridad es la falta de reconocimiento de las acciones positivas que tiene la policía en el combate a la delincuencia, efectivamente. Yo pongo un ejemplo. Cuando vemos radioprogramas, tenemos que irnos a la pausa, ¿no? Radioprogramas, escuchen los radioprogramas, los anuncios de cada hora. Siempre la primera noticia es una noticia de algún asesinato o alguna cosa. Nunca resaltan las cosas positivas. Pero bueno. Los americanos tienen una buena fórmula para espantar a ese tipo de prensa, ¿no? Cuando lleguen, dice, dígales que no hay sangre ni sexo. Y entonces se van inmediatamente, ¿no? Vamos a una pausa. Pausa y regresamos.